En esta lección vamos a estar analizando los libros históricos y vamos a comenzar con el libro de Josué. Terminamos en Deuteronomio con el pueblo de Israel en el desierto, peregrinando en el desierto. Dios le había prometido a Israel darle una tierra, la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida. Y es Josué el que tiene que guiar al pueblo a entrar a esta tierra prometida. Entonces, tenemos comenzando el libro de Josué la toma y división de Palestina o de Canaán. Moisés ha muerto, Josué es el nuevo líder puesto por Dios y este libro se divide prácticamente en dos partes. Capítulo 1 al capítulo 12 habla de la conquista de Palestina, la tierra prometida, empezando con Jericó, no destruyendo a todos los cananitas como Dios le había ordenado, y entonces también viene una represalia, que viene la segunda ciudad donde van todo el pueblo de Israel a combatir, pierden, ¿no? Y ahí se descubre un pecado, el pecado de Acán, que había guardado posesiones que Dios le había dicho, no guarden nada, no atesoren nada de los pueblos que van a conquistar. Pero hubo desobediencia, entonces hubo un castigo. El capítulo, la segunda división es del capítulo 13 al capítulo 24 y es la repartición de la tierra en las 12 tribus. Algunos ya están volviendo a la idolatría, ¿no? Vemos cómo el pueblo rápidamente se vuelve a la idolatría en lugar de servir a Dios y ser agradecidos por esta tierra que Dios les ha provisto. ¿Cómo vemos a la imagen de Jesucristo en este libro? Vemos a Cristo como el capitán, como el jefe, como el que guía a su pueblo a la conquista de la tierra prometida. Un libro apasionante, un libro que nos habla del liderazgo y que nos habla también acerca de cómo Dios cumple sus promesas y cómo Dios nos da sus bendiciones a través de la obediencia y cómo nosotros limitamos muchas veces las bendiciones de Dios cuando no obedecemos. Muy bien, el otro libro, bueno, este libro fue escrito por Josué. Seguramente la tradición sostiene que Josué mismo escribió este libro con también la ayuda de algunas otras personas que tomaron nota de toda esta historia. Pero básicamente, el común de los teólogos y estudiosos bíblicos sostienen que Josué fue el escritor de este libro. Jueces, vamos al libro de Jueces, son 350 años sin un gobierno central. Podemos decir que el propósito de Dios era crear un gobierno teocrático, donde Él gobernara y donde la gente se sometiera al gobierno de Dios. Pero vemos en este libro que hubo mucha desobediencia y muchos fracasos. Entonces, básicamente, el versículo o la parte que encierra el concepto de este libro es cada uno hacía lo que bien le parecía. No había un rey. Entonces, ¿qué pasaba? Dios estaba gobernando sobre su pueblo. Cuando el pueblo desobedecía, cuando el pueblo caía en idolatría, Dios permitía que uno de los pueblos vecinos los asediara, los atacara, y entonces el pueblo clamaba a Dios y Dios levantaba a un juez. Era por lo general una persona común y corriente, no era un general o un gran estratega, sino que eran personas que Dios levantaba para salvar a su pueblo en respuesta al pedido del pueblo de liberación, ¿no es cierto? El autor de este libro, desconocido. El Talmud dice que probablemente fue Samuel el que escribió. Josué muere, ¿no es cierto? El pueblo se aleja de Dios y cada vez que Dios levanta jueces para establecer ese orden, era un tiempo de mínimo gobierno, sin rey, sin capital, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí encierra, ¿no es cierto?,
este periodo de tiempo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y solo esos caudillos locales o jueces son los que Dios utiliza para liberar a su pueblo. Hebreos 11:32 menciona 4 de estos jueces: Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. ¿Cómo se presenta a Jesucristo en este libro? Cristo como el mensajero de Dios para librar a su pueblo. Ahora pasamos a un libro muy hermoso, muy bonito, muy breve, ¿no es cierto?, de una mujer eh, que era moabita, que no era israelita, era una mujer gentil, pero que ganó el corazón de Dios, ganó el corazón del pueblo de Dios y fue bisabuela de el gran rey David. Esta mujer se llamó Ruth. Ruth, de autor desconocido, los moabitas fueron descendientes de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Es en la historia de Ruth, una mujer moabita durante tiempos de los jueces. Esto sucede justamente en el mismo tiempo que estamos hablando del libro anterior de los jueces. Era una viuda que se había casado con un israelita, pero quedó viuda y escogió servir a Dios de Israel. Se casa con Boz, un hombre judío, y llega a ser la bisabuela del rey David y antecesora, ¿no es cierto?, en el linaje de Jesucristo. Ruth era extranjera, igual que la madre de Boz. Lo importante es, no es la raza en sí, sino la fe en Dios. Podemos dividir este pequeño libro, es un pequeño, pequeño libro, en 3 partes. Capítulo 1, Ruth en Moab. Capítulo 2, Ruth espigando en los campos de Boz. Y capítulo 3 y 4, la tercera parte, Ruth se casa con Boz. ¿Cómo presenta a Jesucristo? Presenta a Jesucristo como el Redentor. Así como Boz redimió a Ruth y toda su familia y todo su linaje, así Cristo nos ha redimido del poder del maligno, de la perdición, y nos ha dado una nueva vida. Un libro maravilloso, hermoso, que nos habla acerca de no importa dónde estuvimos, sino lo importante es lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Gran, gran enseñanza de este libro de Ruth para estudiarlo, para analizarlo y por supuesto para tomar ejemplo y poder utilizarlo. El libro de Samuel. Básicamente tenemos que tener en cuenta que Samuel hoy en día lo encontramos en 2 libros, primera y segunda de Samuel, pero en su origen era un solo libro. Era un solo libro, lo mismo que el libro de Reyes, también eran un solo libro, luego se dividió por practicidad. Pero tenemos que Primera de Samuel fue escrito probablemente por Samuel y también nos habla de la vida de Samuel y del rey Saúl. Trata principalmente de Samuel como un profeta y como el último juez de Israel. Elí fracasó tanto como sacerdote y como padre, y Samuel es el héroe de este libro, aunque sus hijos no siguieron el camino de Dios, no amaban a Dios y no siguieron su ejemplo, lamentablemente, ¿no? Saúl, el primer rey, está lleno de odio, venganza, desobediencia. Esto lo lleva a la locura y esta historia es lo más triste de este libro, ¿no? Como una persona escogida por Dios realmente no se somete a Dios, sino que hace su propia voluntad y Dios tiene que levantar a otro rey que es David. Y el segundo rey, Saúl, persigue a David, ¿no es cierto? Aunque era el suegro, y eran parientes, sin embargo, siempre se muestra el odio de Saúl hacia David, pero lo admirable de esto es el respeto y el amor que siempre le guardó David a Saúl, a pesar de que era perseguido, Saúl lo quiso matar muchas veces, sin embargo, David nunca levantó su mano contra Saúl. Un gran enseñanza sobre la autoridad espiritual y cómo David esperó su tiempo para llegar a ser rey de Israel. Un siervo de Dios
impresionante. Después tenemos el libro de Samuel, que también se le atribuye tradicionalmente al mismo Samuel, que nos habla acerca de David ya como rey. David reina 7 años en Hebrón sobre Judá, en una nación dividida, con guerra entre la casa de Saúl y David. Son años de paciencia, de espera. 33 años en Jerusalén reina David sobre 12 tribus. Es el reino lleno de acciones militares, crueldad y rebelión por parte de algunos de los hijos de David. David pagó bastante por haber enviado a matar a Urías y a seducir, al haber seducido a la esposa de Urías y dejarla embarazada. Esto lo llevó a querer ocultar ese pecado y matar a Urías, y esto trajo una consecuencia nefasta. Sin embargo, Dios siguió bendiciendo y apoyando a David. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón humilde y pudo reconocer su pecado y pudo cambiar. Ahí vemos la restauración. Vemos que no importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán tremendo sea tu falla, Dios te restaura si te humillas y buscas de Él. Este es el gran mensaje de este libro de Samuel. ¿Y cómo presenta a Jesucristo en estos dos libros? Bueno, en 1 Samuel, el hijo de David. ¿Mm? Y en el 2 Samuel, el gobierno eterno de Cristo. ¿Mm? Básicamente nos habla acerca de el reinado, el poder, pero sobre todo que la obediencia trae bendición. El esperar el tiempo de Dios trae bendición. No sé cuál es la situación tal vez que tú estás viviendo hoy, la oración, la petición, tal vez estás esperando que Dios expanda tu ministerio o que Dios te dé un nuevo trabajo o que Dios, no sé, te supla en alguna necesidad económica. Espera en Dios. El esperar en Dios, tener esa paciencia y tener esa esperanza de que Dios lo hará, va a producir resultados tremendos. Yo te animo a que estudies estos libros maravillosos que tienen enseñanzas tremendas, tremendas, y que realmente nos animemos a la fe y confiar de que Dios es fiel. David muchas veces como que se sintió desanimado, pero su confianza estaba puesta en Dios. Pon tu confianza en Dios. Confía en Él, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Libros para examinar, para conocer la historia de Israel, pero sobre todo para conocer el poder de Dios en acción. Y podemos ver, estas historias muestran el poder de Dios en acción. Espero que te ayude a crecer en tu fe, a fortalecerte y a poder animarte, si no lo has hecho todavía, a leer y a estudiar estos libros de la Biblia. En la próxima clase vamos a analizar el resto de los libros históricos del Antiguo Testamento. Te saludo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros.